para la misma. Por indicación del diputado presente, doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 22, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas ordinarias número 19, 20 y 21, celebrada los días 13, 14, 15 y 16, de las comparecencias de los secretarios, y la segunda, que se realizó el mismo día 16 y 21 de enero del presente año. Sexto. Cuarto, síntesis de comunicaciones. Quinto, elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva, que fungirá durante el mes de febrero del presente año. Sexto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento. Octavo, asuntos generales. Noveno, convocatoria de la próxima sesión ordinaria. Décimo, clausura. Colima Col, 27 de enero de 2015. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Se encuentra a la consideración de esta asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acabo de ser leído. Por instrucción del diputado presente, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo al diputado presente que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que acaba de ser leído. En el primer punto de este orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Golein Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Diputada Gretel Culin Jaime. La de la voz presente. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Presente. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputada Ileana Arriola Ochoa. Le informo, diputado presidente, que nos encontramos presentes 22 legisladores de esta asamblea, con la ausencia justificada de las diputadas Yuleni Golein Cortés León, diputada Gretel Culin Jaime, y la justificación también de nuestra compañera Gina Araceli Rocha Ramírez. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas del día 27 de enero del año 2015, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad
al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a las actas de las sesiones públicas ordinarias número 29 y 21, celebrada los días 13, 14, 15 y 16 de las comparecencias de los secretarios y la segunda que se realizó el mismo día, 16 y 21 de enero del presente año. Diputado presidente, dado el acuerdo aprobado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y ratificado por esta soberanía con fecha 16 de enero del presente año, y en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico las actas de las sesiones ordinarias 19, 20, 21, celebradas los días 13, 14, 16, 15 y 16 de las comparecencias de los secretarios y la segunda que se realizó el mismo día 16 y 21 de enero del presente año, así como la síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura tanto de dichas 3 actas como de la síntesis de comunicaciones para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso de las actas y que la síntesis de comunicaciones se inserte en forma íntegra en el diario de debates. Es cuanto. Se pone a la consideración de esta Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior. Sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea las 3 actas de referencia. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de las actas de referencia. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse las actas de referencia. Sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobadas las 3 actas de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 de su reglamento, se procederá a elegir al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán durante el mes de febrero del 2015. Para tal efecto, instruyo a los secretarios que distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.
Solicito a los diputados secretarios pasen lista de los diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium para tal efecto. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado. Diputado Óscar A. Baldovino Senguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Vamos con todo. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Dip- Diputada Graviela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.
Diputada María Ileana Arriola Ochoa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Instruyo a los compañeros diputados secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado. ¿Sí? Le informo, diputado presidente, que se emitieron 20 votos en favor del compañero Heriberto Leal Valencia para ocupar la presidencia y 21 votos en favor del compañero Rafael Mendoza para ocupar la vicepresidencia. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos la elección del diputado Heriberto Leal como presidente y por 21 votos la elección del diputado Rafael Mendoza como vicepresidente de esta mesa directiva que fungirán durante el mes de febrero del año 2015, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de esta 57ª legislatura estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra compañero diputado Noé Pinto. Adelante, compañero. Gracias, presidente. Con su permiso, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, de las amigas y amigos diputados que el día de hoy estamos presentes en la sesión, de igual forma al público en general, que el día de hoy nos honran con su presencia en esta su casa, y a los medios de comunicación. A la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente
2 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima, considerando, primero, mediante oficio número 2424/014, de fecha 6 de mayo de 2014, los ciudadanos, diputados secretarios de la mesa directiva del H Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar la fracción 17ª del artículo 7º, la fracción 10 del artículo 15 y las fracciones 6ª y 7ª del artículo 15 bis, así como los numerales de los capítulos que integran el título segundo, y adicionar la fracción 18ª del artículo 7º, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción 18ª, fracción 19ª, las fracciones 5ª y 11ª del artículo 15, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones vigentes, la fracción 8ª del artículo 15 bis, así como la adición del capítulo 3º denominado de la atención y protección a las personas con trastornos de espectro autista al título segundo, integrado por los artículos 20 bis, 17, 20 bis, 18, 20 bis, 19, 20 bis, 20, 20 bis, 21, 20 bis, 22, 20 bis, 23 y 20 bis, 24. Todos de la Ley de Salud del Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que el día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para exponer la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que padecen este trastorno. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición 4ª de la Asociación Americana de Psiquiatría, engloba al autismo dentro del programa, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Este padecimiento es un trastorno neurobiológico que afecta al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, especialmente en los aspectos relacionados con el procesamiento de la información que proviene de los estímulos sociales, cuya característica principal es la deficiencia en el lenguaje, así como la limitada interacción social. Según datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 88 individuos y a 1 de cada 54 niños varones, denotándose que este padecimiento es más frecuente en varones que en mujeres. En este año se pronostica que se diagnosticarán más personas con autismo que con cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados. En este sentido, el origen de la presente iniciativa va en función al incremento desmedido de este trastorno, con el objeto de establecer y crear mecanismos que permitan el desarrollo integral de las personas que lo padecen en nuestra entidad, implementando políticas en materia de salud mental para dotar de instrumentos que permitan impulsar acciones dirigidas a mejorar la atención especializada a favor de estas personas que padecen trastornos del espectro autista. Un momento, compañero, un momento. Solicito a los presentes guardar silencio y escuchar con atención al compañero diputado. Gracias, diputado presidente. Dice, continuamos con la lectura del dictamen. Para dotar de instrumentos que permitan impulsar acciones dirigidas a mejorar la atención especializada a favor de estas personas que padecen trastornos del espectro autista, así como a procurar la detección de forma temprana de estos trastornos para permitir brindarles una atención pronta e idónea para su desarrollo pleno. Lo anterior resulta fundamental toda vez que las personas que padecen estos trastornos requieren atención especializada durante toda su vida, tales como servicios médicos y educación especializada para su formación e integración al ámbito laboral y sociocultural.
a fin de alcanzar una vida normalizada e independiente. Por ello es trascendental que el Poder Legislativo se sume a esta protección a favor de este sector, velando por la salvaguarda de sus derechos otorgados por múltiples ordenamientos legales, tales como nuestra Constitución Política Federal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista pronunciada por la Organización Mundial de la Salud. Siguiendo con las consideraciones, cabe destacar que este Poder Legislativo se ha pronunciado siempre a favor del bienestar de nuestra sociedad colimense, en especial de aquellos grupos vulnerables que requieren de mayor atención. Tal es el caso de las personas que presentan trastornos del espectro autista, toda vez que mediante decreto número 108 publicado en el periódico oficial, el Estado, el día 20 de marzo de 2010, se autorizó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del gobierno del Estado de un terreno, el cual corresponde a una fracción del lote número 1, manzana 235, de la colonia Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, para ser donado a favor de la Fundación Mexicana Tato. Aquí quiero aprovechar también para saludar a la maestra María de Jesús Andrade, gracias presidenta de la Fundación Tato y también de los niños con autismo. Gracias por acompañarnos. Para la investigación y tratamiento del autismo y otros trastornos del desarrollo de las personas. Con lo anterior, se denota el interés y las acciones que el Poder Legislativo ha brindado a este sector vulnerable en nuestra entidad, por lo que con la aprobación de la presente iniciativa estamos convencidos que se expandirá la esfera de protección de los derechos de las personas que presentan trastornos del espectro autista, mejorando su atención y protección mediante reformas al articulado vigente, así como la adición de un capítulo que robustecerá los derechos de este sector, en aras de lograr su desarrollo integral y que estos puedan llevar una vida independiente. Finalmente, consideramos oportuno modificar los numerales de los capítulos que integran el título segundo denominado Sistema Estatal de Salud de la ley a estudio para proveerle congruencia y certeza jurídica. Tercero, mediante oficio número 2644/014 de fecha 19 de junio de 2014, los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del H Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo 6º y adicionar el artículo 15 a la Ley de Salud del Estado de Colima. Cuarto, que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que la presente iniciativa nace del desconocimiento generalizado que existe respecto del derecho a recibir atención médica de urgencia en cualquier institución de salud estatal, lo que está incidiendo significativamente en no respetar el derecho humano a la salud por parte de los prestadores de servicios médicos. El derecho a la salud tiene reconocimiento internacional, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, a la salud y el bienestar. Aunado a ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su dispositivo 12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y la obligación del Estado de crear las condiciones que aseguren a todos compañero, nuevamente solicito a las personas que se encuentran en este poder guardar silencio para que el compañero diputado pueda hacer uso de la voz. Adelante, compañero. Gracias, presidente. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 4, prevé que toda persona tiene derecho a la salud, y la Constitución local en el artículo 1, fracción 5, establece que toda persona tiene derecho a la salud.
Este reconocimiento de la salud como un derecho humano universal lo constituye en pilar fundamental para el desarrollo humano, pues tiene incidencia directa en la disminución de otras desigualdades sociales, por lo que se ha consagrado en diversas leyes secundarias como la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Colima, las cuales establecen mecanismos necesarios para la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México se proporcionaron aproximadamente 260 millones de consultas médicas en el Sistema Nacional de Salud, de los cuales 26 millones fueron otorgadas en los servicios públicos de urgencias, más 1,5 millones que se suministraron en instituciones privadas, es decir, el 26% de la población requiere ser atendida anualmente en un servicio de urgencias. La trascendencia de lograr atención médica oportuna y de calidad cuando se presenta una urgencia médica radica en que esta es un problema médico quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, la pérdida de un órgano o una función y requiere atención inmediata. Es decir, el afectado presenta un padecimiento de orden agudo o crónico agudizado que produce una descomposición súbita del funcionamiento del organismo y condiciona discapacidad permanente o evolución a la muerte. De ahí que sea necesario emprender acciones legislativas para dar a conocer a todos los usuarios el derecho que les asiste de ser atendidos cuando una urgencia médica se presente, la obligación que tienen todos los trabajadores de la salud a prestar el servicio de atención médica y las consecuencias legales que deben afrontar cuando no cumplen con dicha obligación. Quinto, una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas referidas en los considerandos anteriores, se acuerda dictaminarlas en un mismo documento, en virtud de que las dos proponen reformas a la misma ley. En este sentido se hacen las siguientes consideraciones. A. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa referida en los considerandos primero y segundo, esta comisión que dictamina declara su procedencia por venir a expandir la esfera de protección del derecho a la salud de las y los colimenses que presentan trastorno del espectro autista. El Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, debe garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En este sentido, esta soberanía legislativa en el desarrollo de nuestras funciones debemos tener siempre como principio rector el bienestar de nuestros representados colimenses, legislando siempre para salvaguarda de sus derechos e intereses. En este sentido, como integrantes de estas comisiones que dictaminan, estamos conscientes de que debemos legislar categóricamente a favor de aquellos grupos en estado de vulnerabilidad que por sus circunstancias requieren de mayor atención por parte del gobierno del estado de Colima para que estos puedan ejercitar sus derechos plenamente. De los anteriores argumentos se desprende la procedencia de la iniciativa que hoy se estudia, toda vez que viene a expandir la esfera de protección del derecho a la salud de las y los colimenses que padecen trastornos de espectro autista, dotando a la Ley de Salud del Estado de Colima con instrumentos jurídicos que permitan la mejora de sus condiciones de vida y el acceso a la igualdad de oportunidades. Al respecto, cifras recientes arrojan que en nuestro país existen alrededor de 115,000 personas con autismo y en el estado para el año 2014 se estima la existencia de 2,370 personas que lo padecen y que necesitan de una atención personalizada por parte de las entidades públicas de salud, datos que fueron proporcionados por la Fundación Mexicana de Autismo Tato. Muchas gracias, maestra. De lo anterior, resulta trascendental dar seguimiento a las políticas públicas dirigidas a las personas que padecen trastornos del espectro autista a fin de generar las condiciones propias para que este sector logre su desarrollo integral y así poder incorporarse al sector económico logrando su independencia. Sin suspicacia alguna, los integrantes de estas comisiones que dictaminan, consideramos que las reformas y adiciones propuestas a la Ley de Salud del Estado salvaguardan el derecho a la salud de las personas que presentan trastornos de espectro autista, mejorando con ello sus condiciones propias de vida para que logren un desarrollo integral. Con la aprobación de la iniciativa en estudio y análisis, las personas que presentan trastorno del espectro autista se verán beneficiadas, toda vez que se les garantizará la asistencia especializada que requieren,
mediante la dotación de atribuciones para las autoridades sanitarias, educativas y laborales en materia de salud mental, a fin de coadyuvar con su desarrollo integral. De igual manera mejorará la salubridad de las instituciones destinadas a la educación especial y de rehabilitación para personas con discapacidad, y se fomentará de mejor manera el respeto de las personas con discapacidad, concientizando a la población de la atención que estos necesitan. Finalmente, los integrantes de esta comisión estamos plenamente convencidos que con su aprobación se expandirá la esfera de protección del derecho a la salud de las y los colimenses que padecen trastornos de espectro autista, mejorando sus condiciones de vida y así permitir que logren su autonomía. Además, con la aprobación de la presente ley, de la presente iniciativa, se está refrendando el compromiso con la sociedad colimense de legislar siempre a favor de proteger sus intereses. Diputado presidente, solicito de la manera más respetuosa, llame a mi amigo el diputado Orlando Lino para que continúe con la lectura del presente dictamen. Tiene la palabra el compañero diputado Orlando Lino. Inciso B. Gracias, diputado. Inciso B. En cuanto a la iniciativa referida en los considerandos tercero y cuarto del presente dictamen, estas comisiones la consideran procedente en virtud de que viene a proteger el derecho al acceso a la salud que tienen todos los mexicanos. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En ese sentido, es una obligación de la autoridad garantizar en la medida de lo posible este derecho, priorizando la atención oportuna y dando tratamientos médicos adecuados en cada enfermedad. Al respecto, un rubro muy importante es la atención médica en una urgencia, pues de esto depende para que la persona esté en su puesto, pueda sobrevivir o salvar los mínimos daños posibles. Por lo anterior, la Ley General de Salud en su artículo 55 establece que las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o de que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán por los medios a su alcance que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones. Este artículo dispone que si bien no se le puede ofrecer atención médica a las personas que de manera urgente la necesitan, es obligación trasladarla a los establecimientos adecuados que puedan prestar la atención médica correspondiente, salvaguardando así el derecho al acceso a la salud que tienen todas las personas. Las comisiones que dictaminamos somos conscientes de que en ocasiones no se cuenta con los elementos necesarios para dar una debida atención médica en caso de urgencias. Sin embargo, sí es una obligación para el profesional técnico o auxiliar de la atención médica hacer todo lo que esté a su alcance para que esa persona pueda recibir atención en el centro médico que cuente con los elementos suficientes para tratar a esa persona. Por lo anterior, consideramos procedente la propuesta del iniciador relativa a establecer que los integrantes del sistema de salud estatal colocar en un lugar visible dentro del área de atención de urgencias médicas un letrero con la siguiente leyenda. Artículos 55 y 469 de la Ley General de Salud. La atención de una urgencia médica es un derecho humano de toda persona, sin importar si es afiliado o no a este sistema de salud. Cualquier prestador de servicios médicos que se niegue a atender una urgencia médica podrá ser sancionado conforme a la ley. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 y 134 de su reglamento, sometemos a esta honorable Asamblea para su aprobación la siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción 17 del artículo séptimo de la fracción 9 del artículo 15, la fracción 5 y 7 del artículo 15 bis, así como adicionar las fracciones 18, pasando de la actual fracción 18 a ser la fracción 19 al artículo séptimo, las fracciones 10 y 11 pasando la actual a la fracción 10 a ser la fracción 12 del artículo 15, la fracción 8 al artículo 15 bis, el artículo 15 bis 1 y el capítulo tercero denominado de las atenciones y protección a la persona con trastornos del espectro autista. A título segundo, integrado por los artículos 20 bis 20, 20 bis 1, 20 bis 22, 20 bis 23, 20 bis 24, 20 bis 25, 20 bis 26 y 20 bis 27, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima,
para quedar como sigue. Artículo 7, fracción 17, centros antirrábicos. Fracción 18, instituciones destinadas a la educación especial de rehabilitación para personas con discapacidad. Fracción 19, las demás materias que determine esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 15, fracción 9, promover el fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de establecimientos, productos y servicios que no sean nocivos para la salud. Fracción 10, promover el fomento a la atención y el respeto de las personas con discapacidad. Fracción 11, colaborar al bienestar social de la población apoyando a las instituciones destinadas a la educación especial y de rehabilitación para personas con discapacidad. Y fracción 12, promover el desarrollo de los servicios de salud con base a la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención a la salud. Artículo 15 bis, fracción 6. La promoción de adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad. Fracción 7, la promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como la promoción del empleo de las personas en proceso de rehabilitación. Y fracción 8, la colaboración en las instituciones de rehabilitación y educación especial para lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Artículo 15 bis 1. Al fin de mejorar la calidad del servicio de salud, los integrantes del Sistema Estatal de Salud estarán obligados a colocar en un lugar visible dentro del área de atención de urgencias médicas un letrero con la siguiente leyenda. Artículos 55 y 469 de la Ley General de Salud. La atención de una urgencia médica es un derecho humano de toda persona, sin importar si es afiliado o no a este sistema de salud. Cualquier prestador de servicios médicos que se niegue a atender una urgencia médica podrá ser sancionado conforme a la ley. Pido, diputado presidente, nuevamente el uso de la voz del diputado Noé Pinto de los Santos. En el uso de la voz del compañero diputado Noé Pinto. Gracias, amigo diputado. Capítulo 3. De la atención y protección a las personas con trastornos de espectro autista. Artículo 20 bis 20. En los servicios de salud se garantizará la asistencia especializada que requieran las personas con trastorno de espectro autista para su desarrollo integral. Las personas con trastorno de espectro autista tienen derecho a no ser discriminadas en ningún momento ni ámbito de su vida por su condición. Artículo 20 bis 21. El Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro autista. Artículo 20 bis 22. La protección y atención de la salud física y mental de las personas con trastornos del espectro autista será una responsabilidad que compartirán el Estado, la sociedad en general, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos. Artículo 20 bis 23. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención de las personas con trastornos de espectro autista, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 1. Procedimientos para garantizar la asistencia especializada que requieran las personas con trastornos del espectro autista para su desarrollo integral. 2. Procedimientos que permitan la detección temprana de los trastornos del espectro autista sobre las personas que los padecen, con la finalidad de intervenir oportunamente en los tratamientos, rehabilitación, educación y suministro de los servicios especiales que necesitan. 3. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la atención de las personas que presenten estos trastornos. 4. Acciones de protección y fomento al respeto hacia las personas con trastornos del espectro autista. Y 5. Acciones para capacitar y orientar a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastorno del espectro autista con la finalidad de procurar su desarrollo integral. Artículo 20 bis 24. La Secretaría impulsará la participación del sector público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las personas con trastornos del espectro autista, mediante redes de apoyo en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo anterior tendrá la finalidad de poner a disposición de los padres, tutores
o quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista la información sobre la prestación de servicios médicos y de educación especial que estas personas requieren para su desarrollo integral, así como el apoyo para acceder a estos. Artículo 20 bis 25. En el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, la Secretaría promoverá la realización de campañas para exponer la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. Artículo 20 bis 26. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia difundirán, fomentarán y supervisarán, primero, los programas para padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista, destinados a protegerlos en cualquier ámbito y lograr su desarrollo integral. Segundo, las instituciones de salud y educación especializada para las personas con trastornos del espectro autista. Tercero, las actividades recreativas de esparcimiento y culturales destinadas al desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro autista. Y cuarto, la vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en riesgo la salud física de las personas con trastornos del espectro autista. Artículo 20 bis 27. En materia de higiene escolar, las escuelas que brinden educación especializada para las personas con trastorno del espectro autista deberán apegarse a las normas oficiales para proteger su salud. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el periódico oficial El Estado de Colima. Segundo, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos que señalan las características para la colocación, medida y forma del letrero a que alude el artículo 15 bis 1 de la Ley de Salud del Estado de Colima, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, enero 26 de 2015. Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, diputada Ignacia Molina Villarreal, presidenta, diputada Yulén Cortés León, secretaria, diputado el de la Voz, Noé Pinto de los Santos, secretario, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputado Martín Flores Castañeda, secretario, diputado Héctor Insúa García, secretario. Sería todo, diputado presidente. Con fundamento. Gracias. Gracias, compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132, 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados, ¿se acuerda? Se proceda a discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de esta asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputada o diputado por votar? A continuación vota la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Gabriela Benavides a favor. Mariano Trillo, sí. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.
Le informo a usted, diputado presidente, que no se emitió ningún voto en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de esta votación, declaro aprobado por 16 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento. Tiene la palabra el compañero diputado Martín Flores. Secretario al consulado. ¿Cómo ves? El secretario de Salud. ¿Nos das el número o le hablarías tú al secretario? Ajá. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público asistente, amigas y amigos de los medios de comunicación. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 3 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su reglamento, considerando, primero, que mediante oficio 2506/014, de fecha 22 de mayo de 2014, los diputados secretarios del Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria, turnado a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar los artículos 42, 84, 85 y 87 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentada por los ciudadanos diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 57ª legislatura. Segundo, que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente que el ámbito legislativo en México, la figura del representante popular se encuentra entre las figuras públicas que generan menos confianza entre la ciudadanía en la ciudadanía. Parametría, por citar una de las empresas que miden y evalúan la imagen institucional, ha encontrado y dado cuenta de esa realidad, la que ha sido observada por diversas otras mediciones. Las figuras y cuerpos públicos que deben ser modelo de conducta institucional, de vocación de servicio público, de equidad, de transparencia en sus programas y acciones, lamentablemente siguen ocupando una imagen negativa. Se califica al diputado o diputada a niveles incluso más bajos que otras figuras sociales y culturales cuyas actividades son de naturaleza diferente a la pública, es decir, ajenas a la gobernabilidad y a los asuntos del Estado mexicano. Para transformar esa imagen de ser centros de atención de adjetivos como opacidad, privilegio, sueldos estratosféricos, entre otras cuestiones que se explican debido a prácticas obsoletas y persistentes en el ámbito de los poderes de los congresos, como detonadores de acciones legislativas para el desarrollo de la sociedad y sus instituciones, deben de democratizarse internamente para permear al resto de las instituciones con ejemplos de democracia, eficiencia, eficacia y transparencia administrativa. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento deben ser verdaderos modelos de evolución institucional que regulen este poder. Las decisiones legales y fiscales que se toman en el Congreso tienen el mayor impacto en la sociedad por ser la máxima asamblea de la representación popular, y su ámbito administrativo debe ser también regulado con una orientación de profesionalización para alcanzar la calidad óptima en el trabajo legislativo. En Colima se vive una pluralidad inocultable en la representación popular y en el ámbito de gobierno municipal. Sin embargo, el Poder Legislativo requiere ajustar sus normas al avance que en el desarrollo social, político, cultural, tecnológico tiene el Estado de Colima, es decir, que al interior se ejerza la pluralidad otorgada por el voto de los ciudadanos y se fortalezcan las funciones administrativas de los propios órganos del Congreso. Tercero, que mediante oficio número 2627-014, de fecha 10 de junio de 2014, los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su reglamento, representada por el diputado Héctor Insúa García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 57ª legislatura. Cuarto, que la iniciativa, entre sus argumentos que la sustentan, señala esencialmente que la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima y su reglamento como planos de guía que orientan las labores legislativas, presentan un diseño institucional que puede ser mejorado, con el propósito de que la voluntad popular que fue depositada en los diputados locales al momento de su elección como representantes públicos también se traduzca en un factor decisivo de la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno del Congreso del Estado. El Poder Legislativo es el máximo órgano de expresión libre de la voluntad del pueblo, en tanto que su conformación es plural y su proceso legislativo atiende a los principios de representatividad y democracia. Se constituye como el espacio natural para el debate y la negociación política, al mismo tiempo que es contrapeso de los otros poderes de los dos poderes públicos. Su conformación y funcionamiento es peculiar en tanto que reúne a diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas distintos. La naturaleza de este poder, que en esencia es plural, representativo y democrático, debe estar presente también en su lógica interna, pero no solo en el proceso legislativo que promueva la discusión sana y ordenada, o en la integración de los grupos parlamentarios que atiende al resultado del voto ciudadano en elecciones y a la ideología de los partidos, sino fundamentalmente en su toma de decisiones como órgano colegiado por conducto de la Comisión de Gobierno Interno y acuerdos parlamentarios y la mesa directiva. La Comisión de Gobierno Interno es el órgano de gobierno del Congreso Estatal que reúne a través de sus coordinadores a todas las fuerzas políticas representadas para tomar decisiones y llegar a acuerdos acerca del nombramiento y remoción de los empleados del Congreso, orienta el ejercicio de los recursos presupuestados, el orden y los temas a tratar en las acciones públicas, así como la integración de las diversas comisiones legislativas. En la actualidad, tienen una integración plural, pues forman parte de ella los coordinadores de los grupos parlamentarios y diputados únicos. Las resoluciones se toman por mayoría y se alinea a la representación política del grupo parlamentario, el número de diputados que lo integran con la cantidad de votos con que cuenta su coordinador al interior de este órgano. Sin embargo, su diseño todavía no permite que la elección de la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno atienda a los principios de representatividad política y pluralidad, pues además de no hacer posible su rotación para que sea ocupada en diferentes periodos de la legislatura por más de una fuerza política, admite que su titular pertenezca a un grupo parlamentario que no cuenta con mayoría absoluta, demeritando la voluntad electiva de los ciudadanos que los ciudadanos depositaron a otros grupos parlamentarios con similar número de diputados y representatividad. Quinto, que mediante oficio número 2715/14, de fecha 8 de julio de 2014, los diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado, en sesión pública ordenada turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presentada por los diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que la iniciativa entre sus argumentos que la sustentan señala textualmente que en el documento que se expone se realiza una propuesta que tiene como fin determinar la consecuencia jurídica que se actualizaría en caso de que el dictamen de una iniciativa de competencia concurrente no sea elaborado como dispone nuestra ley orgánica de manera conjunta por dos o más comisiones de este Congreso. Asimismo, pretende establecer la obligatoriedad de convocar a foros de consulta popular y reuniones de información y audiencia por parte de las comisiones involucradas cuando la importancia del tema a discusión lo amerite. Máxime si implica la afectación de un amplio sector de la población o es un tema de esencial relevancia para la sociedad. Lo anterior, con el objeto de que esta Asamblea tenga la certeza de que una modificación legal de gran calado, al ser sometida a su consideración previamente, ha sido analizada a fondo, considerando todos los puntos de vista de los expertos e interesados en las materias que abarca, y en consecuencia, al ser producto de este amplio esfuerzo colectivo, venga precedido de un amplio consenso social. En aras de optimizar el trabajo legislativo, los suscritos consideramos que por su propia naturaleza los temas señalados deben ser elevados a rango de ley. Asimismo, que cuando un dictamen de manera injustificada no sea elaborado conjuntamente por las comisiones que debieron realizarlo, dado que ello priva a esta Asamblea de contar con un análisis adecuado del tema que se pretende someter a discusión, se prescriba que el mismo carece de validez, debiendo retornar a estas para que se cumpla con lo dispuesto en la normatividad orgánica señalada. Finalmente, dado el carácter popular de esa soberanía, se propone que cuando una iniciativa implique la afectación de un amplio sector de la población o se trate de un tema de especial relevancia para la sociedad, en consonancia con la reciente reincorporación a la Constitución Federal de la consulta ciudadana y sobre todo para incentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos, se debe establecer la obligatoriedad de celebrar reuniones de información y audiencia con los sectores sociales a quienes vaya dirigida la modificación legal en cuestión. Séptimo, que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas de ley con proyecto de decreto señaladas en los considerados anteriores, esta comisión determina dictaminarlas en un solo documento, dado que las tres proponen reformar los mismos ordenamientos, lo anterior bajo los siguientes argumentos. A. En cuanto a la primera de las iniciativas relativa a reformar los
los artículos 42, 84, 85 y 87 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es relevante señalar que el mismo iniciador reconoce que el ámbito administrativo del Congreso del Estado debe ser regulado con una orientación de profesionalización para alcanzar la calidad óptima en el trabajo legislativo. No obstante lo anterior, el iniciador señala que una vez conformada una legislatura por los representantes populares elegidos por la vía directa y de representación proporcional, en el seno del Congreso se libre una disputa natural, la de las áreas de apoyo al propio Congreso, que a decir del iniciador debe regularse con un sentido de máxima representación popular, de equidad y transparencia, en tanto se logra avanzar en la cultura del servicio civil de carrera. Asimismo, el iniciador continúa manifestando en la exposición de motivos del instrumento que nos ocupa que en esta legislatura una observación de autocrítica donde casi hubo un empate técnico, debe darse un reparto en el sentido proporcional a la representación política de los grupos parlamentarios. De igual forma, también señala el iniciador que para garantizar la ocupación de puestos directivos mediante un mecanismo más democrático, que a su vez considere una profesionalización que empuje al desarrollo de este poder, es necesario establecer un reglamento, en el reglamento la democratización y la profesionalización justa y equitativa de los cargos administrativos en torno a la oficialía mayor, para lo cual dice, evitará crear intereses que trasciendan a los poderes legislativos, promoviendo la inercia, los compromisos de fracción o cerrando el espacio o las oportunidades para que los colimenses puedan aspirar a cargos administrativos en el poder legislativo local. Con respecto a los señalados 3 párrafos anteriores, debe precisarse que la elección de los titulares de las áreas de apoyo en el Congreso local no se libran por ninguna disputa natural, ni deben regularse en base a la representación popular expresada en el Congreso, ni por equidad en la integración del mismo, aún al haber integrado una legislatura plural, porque de ser así, se estaría incurriendo en una práctica inadecuada de cuotas de poder y se alejaría del principio de profesionalización a que se refiere el propio iniciador. Aunado a lo anterior, el iniciador manifiesta contradicciones con respecto a proponer, por una parte, un indebido reparto de las áreas administrativas dependientes de la oficialidad mayor, de conformidad con la representación de los partidos políticos en el Congreso, y por otra, que la ocupación de puestos directivos sea mediante un mecanismo que a su vez considere una profesionalización que empuje al desarrollo de este poder, pero nuevamente refiere que es necesario establecer en el reglamento la democratización y la profesionalización justa y equitativa de dicha, es decir, un supuesto proceso democrático basado en cuotas de poder. Esta comisión dictaminadora coincide con el iniciador con respecto a que en todos los ámbitos de la vida pública e institucional es necesario dinamizar el trabajo y fomentar las oportunidades o el arribo de la juventud a los cargos públicos, cerrando el paso a que se detenten las plazas o cargos directivos en manos de grupos o determinados intereses de partido o de facción, como si fuesen hereditarios. Por ello, como se puede observar, los funcionarios y demás empleados públicos del Congreso del Estado son en su mayoría jóvenes, con las capacidades, talentos y preparación profesional necesarios para que esta soberanía pueda desarrollar sus funciones legislativas y de gestión de cada uno de los diputados que la integran, sin prescindir de la experiencia de aquellas personas que prestan servicios profesionales a esta soberanía. Por otra parte, el iniciador propone adicionar una fracción quinta al artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para que el diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios proponga al Pleno, al titular de la oficialidad mayor y a los directores de los órganos de apoyo cuyos nombres surjan de las propuestas sucesivas de los grupos parlamentarios conforme a su número de diputados. Con respecto a esta propuesta, debe apreciarse que la misma es contraria a lo que se dispone las fracciones segunda y tercera del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, del cual señala que es facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y no del presidente de la misma proponer a la Asamblea la designación del titular de la oficina mayor, así como pedir su remoción y vigilar el funcionamiento de la citada área, así como aprobar el nombramiento y remoción de los directores, servidores públicos y demás empleados del Poder Legislativo. Es decir, que de aprobar la propuesta contenida en la fracción quinta que se propone adicionar al artículo 42 del citado reglamento sería contrario a lo que señala en la Ley Orgánica mencionada. Asimismo, debe recordarse que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios está conformada de manera plural, con representación de todos y cada uno de los grupos parlamentarios y diputados únicos de los partidos políticos que alcanzaron diputaciones, teniendo todos voz y voto, es decir, con capacidad legal de decisión. En cuanto a lo planteado en la reforma del artículo 84 del mismo reglamento para establecer que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con base en una auscultación pública sobre perfiles profesionales, presentará al Pleno la propuesta del oficial mayor y los titulares de cada una de las direcciones formulada por los grupos parlamentarios, la cual deberá ser ratificada por el voto de la mayoría de los diputados presentes en la sesión respectiva. No podrán ser ratificados en sus cargos más de 2 periodos legislativos, siendo que el grupo parlamentario que mayor número de diputados tenga podrá hacer la primera propuesta de ocupación del cargo sobre la que tenga interés, y así en orden decreciente, y si quedarán cargos por definir, se hará mediante el consenso de todos los grupos representados. La remoción de cualquiera de estos funcionarios se propone corresponde a la Asamblea a la propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cuya justificación deberá ser comunicada a cada legislador o legisladora antes de ser sometido al Pleno. Con respecto a la propuesta anterior,
Es de precisarse que actualmente es la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios quien propone a la designación del oficial mayor ante el Pleno del Congreso, además de aprobar el nombramiento y remoción de los directores, servidores públicos y demás empleados del Poder Legislativo. Nuevamente se señala que el iniciador no propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solo a su reglamento, con el riesgo de contar con disposiciones contrarias en dichos ordenamientos. En cuanto a que el oficial mayor y directores del Congreso del Estado no podrán ser ratificados en sus cargos más de 2 periodos legislativos, implica que en cada legislatura se elijan 3 oficiales mayores distintos y 3 titulares de cada dirección de esa soberanía, lo que sin duda podrá en grave riesgo su buena marcha administrativa y la profesionalización de los servidores públicos. Aunado al anterior, esta legislatura se estaría contradiciendo en sus decisiones porque por una parte apoya el servicio profesional de carrera y por el otro lo obstaculizaría en su propio ordenamiento legislativo, lo que sin duda generaría que las áreas administrativas se estuvieran cubriendo de manera periódica sin lograr una verdadera profesionalización en funcionarios públicos y acreditarse con la experiencia del cargo. Además, debe recordar que esta soberanía ha aprobado la elección consecutiva para diputados federales y locales, senadores y municipios, por lo que sería una contrasentido aprobar esta disposición restrictiva en este derecho laboral. Con respecto al perfil que se debe tener para el cargo de oficial mayor del Congreso del Estado, no necesariamente debe ser en alguna de las especialidades relacionadas con el área del derecho, toda vez que las funciones encomendadas al oficial mayor no se circunscriben a esta profesión, sino que tiene atribuciones multidisciplinares y que para eso se cuenta con el apoyo de las direcciones jurídicas, de proceso legislativo, de administración y finanzas, y de servicios generales de servicios documentarios y de comunicación social. En cuanto al grado académico que deben contar los titulares de las diferentes direcciones del Congreso del Estado, debe precisar que ya se establece para cada dirección de los artículos específicos a los que se describen sus funciones y perfiles preferentes. B. Con relación a la segunda de las iniciativas, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, esta comisión dictaminadora la considera improcedente, dado que la legislación orgánica que actualmente regula a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como a la directiva de este honorable Congreso, no atenta de ninguna manera contra los principios de representatividad y pluralidad y por el contrario, la iniciativa en análisis impacta negativamente en la gobernabilidad de sus órganos legislativos. Esta comisión dictaminadora, de manera indubitable, sostiene que el Poder Legislativo debe imperar la gobernabilidad multilateral, privilegiando el consenso entre las diversas fuerzas políticas, tanto mayoritarias como minoritarias, como una fórmula que consolide el sistema democrático e impulse la pluralidad y representatividad social en este poder. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento garantizan que se logren esos 2 valores democráticos, estableciendo disposiciones que otorgan facultades a los diputados de las diferentes corrientes, fracciones legislativas para ejercer sus derechos y los mecanismos suficientes para que participen activamente en el proceso legislativo mediante el cual se concreticen las principales funciones de los diputados concebidas como legítimos representantes de la sociedad. En este tenor, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 11 de su reglamento establecen los derechos de los diputados, entre los que destaca el presentar iniciativas de ley, decreto, acuerdo, elegir y ser electos para integrar los diversos órganos del Congreso y participar con voz y voto en las sesiones del Congreso, entre otros. Dentro de estos derechos también se encuentra estipulado que presidan y formen parte de las diversas comisiones del Congreso y que además participen con voz y voto en las deliberaciones y debates de las mismas. Igualmente, tienen la facultad de asistir con voz a las sesiones de las comisiones de las que no forman parte. De lo anterior, se desprende que los diputados de las diferentes corrientes políticas cuentan con las facultades suficientes para presentar iniciativas de cualquier naturaleza y participar en el dictamen de las mismas dentro de cada comisión, las que se encuentran integradas de manera plural, cristalizando así una de sus principales funciones como legisladores, que es el de presentar iniciativas que contengan soluciones a demandas sociales y representar los intereses de la población. En cuanto a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Mesa Directiva, debemos de analizar su esencia y funciones, siendo la primera una comisión permanente de integración plural, dotada de atribuciones de meramente político-administrativas para el funcionamiento del Poder Legislativo, y la segunda como un órgano de dirección y representación del Poder Legislativo. Como se observa,
Ambos órganos no tienen una injerencia directa ni en la presentación de iniciativas, ya que cada diputado es libre para hacerlo, ni en su dictaminación, pues como se señala, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios tiene únicamente atribuciones de carácter político, administrativas y la directiva de representación y dirección. Por lo tanto, la integración actual de ambos órganos no agrava en ningún momento la representación popular depositada en los diputados de las diferentes fuerzas políticas, ni la pluralidad que existe en este Congreso, pues las resoluciones y decisiones que se toman en ambos órganos, como se puede concluir de lo expuesto, no infieren de manera directa en el resultado del proceso legislativo, ni realizan las facultades legislativas que los diputados tienen conferidas desde la Constitución local, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, que representa la esencia principal de la función legislativa. En cambio, se encuentran plenamente garantizados los derechos legislativos de los diputados de presentar iniciativas y participar activa y decisivamente en el proceso legislativo, permitiéndoles que realicen las facultades y funciones para los que fueron electos por la sociedad que representan. Mientras que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios solo ejecuta funciones administrativas al interior del Congreso, por lo que la integración actual de este órgano se considera salvaguardada su coherente conducción y su debido funcionamiento, lo que no ocurriría al aprobar la propuesta del iniciador y establecer la rotación en la presidencia de esta comisión, acción que se estima pondría en riesgo la continuidad en las líneas de acción que componen su plan de trabajo, el cual debe ser presentado al Congreso para su aprobación durante el primer periodo de sesiones y, por tanto, también la gobernabilidad de este órgano parlamentario. Por su parte, como se ha señalado, la directiva únicamente realiza funciones de dirección de las sesiones y de representatividad del Congreso, atribuciones de ambos organismos que no influyen de manera directa en las funciones de representatividad de los diputados en el proceso legislativo ni en la pluralidad que existe dentro del Congreso. C. En tanto, la tercera iniciativa relativa a reformar los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión que dictamina lo considera improcedente por los siguientes argumentos. El génesis de la iniciativa, como los proponentes mencionan dentro de la misma, es garantizar que la Asamblea de este Poder Legislativo tenga la certeza de que las iniciativas presentadas previo dictamen se hayan analizado minuciosamente en esta tesitura, plantean modificaciones a dos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La primera, estableció que cuando la competencia de una iniciativa recaiga para su estudio, análisis y dictamen correspondiente en dos o más comisiones, esta se dictaminará en forma conjunta por los diputados que las integran. Y de no ser así, el dictamen que resulte carecerá de validez y repondrá el procedimiento. Y la segunda, estableciendo la obligatoriedad para que las comisiones tengan competencia para dictaminar alguna iniciativa de impacto social, tendrán que celebrar reuniones de información y audiencia con representantes de grupos sociales, peritos y personas que por su conocimiento puedan aportar datos y entidades sobre la materia en estudio. El artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece las comisiones legislativas que conformarán al Congreso del Estado, por medio del cual instituye y sustenta las permanentes especiales. Asimismo, esta comisión dictaminadora alude que estas representan un instrumento jurídico legislativo robustecido de pluralidad, cuya función principal es el de estudio pormenorizado y especializado de cada propuesta fundada mediante iniciativas de ley, acuerdo y decreto en aras de garantizar siempre el bienestar social. Ante este panorama y atendiendo la naturaleza de las comisiones legislativas, la propuesta que sustenta el presente documento sometido a análisis y estudio lesiona la misma, toda vez que, como los iniciadores especifican en el cuerpo jurídico sugerido a la letra, artículo 86, cuando una iniciativa que sea de la competencia de dos o más comisiones no sea dictaminada en forma conjunta por los diputados que las integran, el dictamen que resulte carecerá de validez y no podrá ser discutido por el Pleno, debiendo ordenarse la reposición del procedimiento legislativo. Lo anterior atenta contra la naturaleza de las comisiones legislativas mencionadas con anterioridad, específicamente con el oportuno despacho de las iniciativas tomadas para su dictamen correspondiente, dado que las comisiones gozan de pluralidad partidista, por lo que el mismo reglamento de la ley de estudio prevé un posible desacuerdo entre los integrantes de las respectivas comisiones, garantizando en sus artículos 72, 75 y 76 el oportuno despacho de las iniciativas, sin dejar de abordar la opinión de aquellos diputados discordantes que a la letra se señalan. Artículo 72. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros y en caso de empate, sus presidentes tendrán voto de calidad. Si alguno de los integrantes de la comisión no estuviera de acuerdo con la decisión de la mayoría, podrá expresar su voto particular por escrito, debiendo anexarse al dictamen de la mayoría. Artículo 75. Los dictámenes de las comisiones deberán presentarse firmados por la totalidad de sus integrantes. En caso de que uno más de sus miembros difiera del parecer de la mayoría, se procederá a los términos del artículo 72 de este ordenamiento.
Artículo 76. Los asuntos de competencia concurrente deberán turnarse a las comisiones respectivas, las que deberán dictaminar conjuntamente, siendo la primera de las nombradas en el turno la responsable de emitir el dictamen. Si no hay acuerdo en la provisión, la segunda comisión podrá presentar voto particular. Bajo estas consideraciones, el fin de la presente propuesta vulnera la naturaleza de las comisiones que conforman el Poder Legislativo, siendo enfáticos que atenta con el despacho pronto de los acuerdos que les turnan para su análisis, al establecer que cuando una iniciativa que sea de la competencia de dos o más comisiones no sea dictaminada en forma conjunta por cada uno de los diputados que las integran, el dictamen que resulte carecerá de validez máxima, sin dejar de mencionar que tanto la Ley Orgánica del Poder Legislativo como su reglamento prevén en sus artículos 18 y 78 respectivamente la inexistencia justificada de los diputados, que en tal supuesto y a falta de alguno de estos será imposible el despacho pronto de asuntos por no estar debidamente dictaminada en forma conjunta como se propone. Estos preceptos señalan, artículo 18, ningún diputado podrá excusarse de realizar las tareas propias de su encargo, salvo causa grave que calificará el Congreso de la Comisión o la Comisión Permanente en su caso. Artículo 78, para el despacho del asunto de su competencia, las comisiones se ordenarán mediante citatorio por escrito de sus respectivos presidentes y podrán funcionar con la asistencia de la mayoría de los diputados que las integran. Si se negare el presidente a convocar a los Momento, de la compañero, comisión, momento. Solicito a los presentes guardar silencio y escuchar con atención al compañero diputado. Gracias, presidente. Ahora bien, en lo concerniente a la segunda propuesta, como lo plasman los iniciadores del cuerpo jurídico sugerido, artículo 92, cuando el tema de una iniciativa afecta a un amplio sector de la población o se refiere a un asunto de especial relevancia para la sociedad, será obligatorio para las comisiones involucradas celebrar reuniones de información y audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que por sus conocimientos puedan aportar datos de interés sobre la materia en estudio. Primeramente, el establecer la votación para las comisiones correspondientes de celebrar reuniones de información y audiencia para aquellos temas de relevancia social, esta comisión que dictamina dilucida que todas y cada una de las iniciativas presentadas y turnadas a las comisiones respectivas resultan ser de gran importancia y relevancia social. Entonces, atendiendo a la pluralidad que existe en la integración de las diferentes comisiones legislativas y a los posibles desacuerdos que existen entre los integrantes de las mismas, carecería de certeza jurídica para determinar cuáles serán las iniciativas de relevancia social y cuáles no, vulnerando indistintamente el debido despacho de los asuntos turnados a las diferentes comisiones legislativas, afectando directamente a los intereses de nuestros representados. No obstante, cabe señalar que para los integrantes de esta comisión, el fin de la propuesta que hoy se dictamina denota el interés por el bienestar de nuestra sociedad colimense. Sin embargo, aludimos que el artículo 71 del reglamento de la ley orgánica que rige este poder garantiza y protege los intereses de nuestros representados y que en la presente propuesta se plasma en la letra señala, artículo 71. Las reuniones de las comisiones serán privadas, sin embargo, podrán celebrarse reuniones de información y audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que por sus conocimientos puedan aportar datos de interés sobre la materia de estudio, habiéndose extender invitación expresa. En este caso, las audiencias podrán ser públicas, asimismo, si los integrantes de la comisión en lo estiman conveniente, se podrá convocar a foros de consulta popular para tal finalidad. Por último, y en función de los anteriores argumentos torales, es que se desprende la inviabilidad de la misma, en primer término, por atentar contra la naturaleza de las comisiones que integran este poder legislativo y con el oportuno despacho de asuntos que competen a estas. Y en segundo, dado que ya se encuentran debidamente observado, plasmado y garantizado lo propuesto. Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobar si se aprueba desechar las iniciativas indicadas en los considerados primero al sexto con los argumentos expuestos en el presente dictamen. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado las propuestas contenidas en el mismo, dándose cuenta de ello a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dichas iniciativas. Atentamente, sufragio efectivo no reelección con Lima Col, 26 de enero de 2015, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputado Martín Flores Castañeda, secretario, diputado Héctor Insúa, secretario. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la propuesta anterior. Sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de esta asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito entonces a esta secretaría, perdón, adelante compañero. Muchas gracias, diputado presidente. Como se ha dado cuenta en la lectura del presente dictamen, el propósito de la iniciativa era el podernos dar la oportunidad de traducir los votos no solamente en escaños, sino también los escaños en la posibilidad de formar parte de los órganos de dirección del Congreso. En la medida en la que nosotros dejamos de pensar en los intereses personales y en las coyunturas y vemos la posibilidad de construir un futuro en el cual la correlación de fuerzas en el Congreso también permita equilibrios más sanos que no estén sujetos a la voluntad y a la disposición política de los actores, en la opinión personal y de mis compañeros del grupo, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y nuestra función como representantes populares. No puedo dejar pasar la oportunidad para decir que considero que es una pena que no nos hubiéramos dado esta posibilidad. Al inicio de la legislatura, recuerdo pláticas extensas, profundas, en las que el punto de vista que desde entonces traté de hacer prevalecer es el de pensar no en esta legislatura o en la próxima mayoría o cómo le va a ir a mi partido, sino qué es lo que necesita la dinámica del Congreso para poder avanzar en la construcción de esos equilibrios que hoy están sujetos a la voluntad política y no establecidos en la propia norma de gobierno interno. Así es que, bueno, yo espero que en el futuro la correlación de fuerzas políticas al interior de este Congreso pueda cambiar o la lógica con la que son entendidos estos asuntos pueda permitir contar con un equilibrio que esté contenido desde la norma y no sujeto a la disposición y voluntad política. Es cuanto, diputado presidente. ¿Algún otro diputado o diputada que desee intervenir? No. En virtud de que no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación vota la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Benavides Cobos en contra. Mariano Trillo, sí. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 5 votos en contra del dictamen que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día y para que los diputados y la gente que nos apoya terminen de atender sus asuntos y podamos seguir en silencio esta reunión, decreto un receso.